Ahora sí, el equipo de Vociferas. Excelente. En su primera tarde, en su primera experiencia de esta onda. No, muchas gracias, Blaze. Muchas gracias, Ali. Muchas gracias, Roberto. Por el primer capítulo, güey. Por el primer capítulo de muchos. Hola, gente bonita del internet. Cubret para todos los feos. Nosotros somos Vociferas y mi nombre es José Sánchez. Junto con Roberto González vamos a platicarles las historias que quizá ya han escuchado, han leído por ahí, pero no han sido relatadas de esta manera como se va a presentar en este podcast. El propósito en general del podcast y del contenido de este mismo canal es mostrar la perspectiva local para involucrar la imagen de esta ciudad en un marco federal, en el cual forma parte no nada más para ser reconocidos como los vecinos de Monterrey, o la Casa de los Dinosaurios en México, o la Casa del Museo del Desierto, o el lugar favorito del PRI a nivel nacional, porque pues hay que entender que es el último bastión de esta pues régimen, ¿no? Nuestro propósito también es hacer visible las historias de Saltillo y de Coahuila para México y el mundo. Esto es importante y es nuestro eje central porque, pues bien fácil, la verdad, vivo aquí, nací aquí, la mayoría de las personas que conozco también, excepto mi novia, pero todos los demás sí han nacido aquí y son pertenecientes de este lugar y pues nos hace falta una exposición de nuestras costumbres, nuestras historias, nuestros antecedentes para pues tener un mejor contexto del lugar en el que vivimos. Y bueno, también aquí con Roberto, él naciente aquí en Saltillo. Sí, naciste aquí, ¿verdad? Sí, nací aquí, sí, güey, sí soy de aquí. Bueno, qué bueno, pues sería muy mal el inicio. No, qué bueno que sí es de aquí, de Saltillo, pero el güey tiene viviendo en Monterrey varios años. ¿Nos vas a decir? ¿Ya 6? 6 años, güey. Sí, ya 6 años, güey, que me fui para allá de mojado al reino de Nuevo León. A ver, pero ¿por qué cambiaste de estar bajo el yugo del PRI más rancio de todos, el postmoreirato? O sea que lo cambiaste a un estado en el que estaba gobernado por quizá uno de los personajes de la política mexicana más raros de todos nuestros tiempos, el Bronco. Este personaje que quería cortarle las manos a las personas cuando robaban. No sé si se acuerdan de él. ¿Cómo está ese? Es que yo soy un visionario, güey. Es que yo soy un visionario, güey. Yo ya sabía que íbamos a tener en el poder, güey, en nuestro estado, güey, de Nuevo León, güey, a un personaje tan célebre, güey, como lo es el Sammy. O sea, realmente ya sabía que tenía que haber sangre de alguien joven en el poder ahí. Lo visualicé y dije, tengo que irme para allá. Oye, no, es algo serio, es algo serio. Bueno, no, en realidad tu decisión va más allá de esa mamada del Sammy, seguro, güey. O sea, no fuiste a perseguir al Sammy, no, en realidad fui obviamente a buscar, pues, jale, a final de cuentas. O sea, realmente fui a buscar trabajo, fui por mayor búsqueda de oportunidades en cuestión, pues, económica. Y la verdad es que iba huyendo de problemas, pues, sentimentales, personales que tenía como que involucradas con personas de aquí. O sea, no de aquí, pero sí, de aquí de Saltillo me refiero, pues me fui para allá, huyendo, con la cola entre las patas, pero la neta, fui allá porque ya tengo amigos, tengo amigos muy buenos que ya conozco desde hace, no sé, alrededor de 15, 16 años, entonces, pues la neta, ellos me acogieron cuando me fui para allá al inicio, y realmente me brindaron su apoyo para poder continuar, y hasta ahora no me ha ido mal, sin embargo, pues claro que me sigue gustando venir. Claro que no le va mal, güey. No me va mal. Lo bueno es que me sigue gustando venir aquí porque claro que la presión de vivir día a día con este sentimiento de fuga y tener que estar siempre rápido y corriendo en todas partes, no se siente aquí en Saltillo y es algo que a mí me sigue gustando. Entonces, sigo siendo de aquí, aunque viva allá. Aunque me vea así. Sí, aunque me vean así, y aunque crean que ando con mis primas y cosas, pues no, Porque no las conoces, güey, si no. No, a ver, el asunto también aquí que me puso a pensar es que Roberto tiene un umbral del dolor muy alto. O sea, él dice que se la pasó de poca madre y no es cierto. O sea, yo lo he conocido, el güey la sufrió, pero quizá mejor que de lo que estaba aquí, pues sí, he notado un gran cambio. Definitivamente. Pero durante el transcurso de este podcast, como vayamos exponiendo diferentes temas de Saltillo y pues los visibilicemos, vamos a ir como que también comparando cuáles son las diferencias entre vivir directamente en la capital de Coahuila y vivir en Monterrey. En fin, esta fue como que nuestra introducción del podcast. Vamos a también a dar inicio al primer episodio, al tema principal de este episodio.
Y es que preparamos para ustedes un tema muy interesante que quizá les vaya a causar algo de intriga, y es sobre la Sierra de Zaparinamé, mis amigos. Ya sé que muchos hubiesen preferido que iniciáramos quizá con la historia de Saltillo como tal, pero el nombre de Saltillo y la historia de Saltillo tiene muchísimas aristas, es muy compleja, y pues me gustaría tomarla en otro momento. Entonces lo vamos a hacer, pero pues son al menos 400 años de historia, no los podemos tomar tan a la ligera. Y más porque pues ha tenido por lo menos 3 nombres diferentes. Quisiera darle como que un énfasis a cada Villa uno. Longin ha sido mi favorito. Villa Longin está muy curioso. Está muy curioso. Sí. Suena acá. Es que es Villa Longin. Villa Longin. Villa Longin. Villa Longin. Longin. Bueno, pues vamos a considerar estos temas más a futuro. Hay que admitir que cada ciudad tiene sus características insignias. Estas se vuelven con el paso del tiempo parte de la identidad misma de los pueblos. Es innegable que como regiomontanos no vean o sientan con cariño la pertenencia al ver el Cerro de la Silla, o en Zacatecas el Cerro de la Bufa, y en Saltillo nosotros tenemos realmente la Sierra de Zaparinamé. Este gigante espacio de conservación ecológica en el estado de Coahuila ha sido catalogado como una de las zonas sujetas de conservación ecológica desde el 2015, desde el 15 de octubre de 1996, un año antes de que naciera, por cierto. Con esta intención más bien de evitar daños a los sitios de la montaña, de la sierra, y más bien de generar acciones de recuperación y de restablecimiento de los procesos naturales. Es hasta el año 2017 cuando ya se cambió esta categoría a Reserva Natural Estatal. Esto más bien por el cambio a la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente en el estado de Coahuila de Zaragoza. Forma parte de la cadena de montañas que comprenden realmente la Sierra Madre Oriental y que atraviesa prácticamente casi todo el pinche norte del país. Es gigante. Es relativamente nuevo, ¿no? Que este pedo de que lo convirtieron en una reserva natural. Ah, sí, de 2017. Más o menos, es por el cambio de categoría, más o menos, de conceptos, nada más. Más o menos es igual, estuve leyendo sobre también igual el Cerro de la Silla, porque aunque llevo viviendo allá, la verdad es que no sé absolutamente nada de Nuevo León. Nadie, güey. No, sí es cierto, sí se conoce un chingo. Pero, por ejemplo, pues el Cerro de la Silla sé que también está considerado como un área de reserva natural. Claro. O sea, no sé si tenga la misma categoría que la Sierra de Zaparinamé, pero me da curiosidad que una de las partes que mencionaban ahí es que, pues, en Monterrey, Nuevo León, no sé si allá siguen las casas hacia arriba y ya se están metiendo. No sé si aquí pase lo mismo. Y ahí como que hay huequitos con eso de que es una reserva, pero si alguien vive ahí, si alguien quiere llegar y construir. Sí, justamente, o sea, ahí tocas un tema bien padre, bien sensible. La neta, no vamos a abordar precisamente por el daño de la explotación hacia el recurso natural de Zaparinamé. Ahora nos vamos a abocar un poquito más quizá a la leyenda pero es un tema bien interesante el desgaste y el cambio que ha sufrido nuestra geografía por la explotación. En Monterrey lo viven súper latente y es muy directa la manera en la que se ha ido pues acortando cada vez el espacio de la sierra y de esta conservación natural para ir implementando más casas y fraccionamientos. Para que esté más congestionado la Constitución, que toda Constitución sea imposible pasar sabroso. En hora pico. No, riquito, para que agarres ese colorcito que sí, así que te esté pegando el solazo así en la mano. Uf. Delicioso. Bueno, pues parte de esta Sierra Madre, de esta comprensión de sierras o de serranías, está la Sierra de Zaparinamé, que para nosotros es muy importante. De hecho, nosotros, esta Sierra de Zaparinamé más bien, se encuentra entre la ciudad de Arteaga y de Saltillo, y es conocida comúnmente como la Zapa, como de cariño, como le decimos, y es responsable, ojo, de al menos de proveer el 70% del agua que consumimos tanto en Saltillo, Ramos y Arteaga, güey. O sea, no es cualquier sierrita, güey. Espero que tu pinche cerro ese de forma de silla les dé agua. Pues la verdad es que no te voy a mentir, pero en realidad no lo hace, si no, no nos hubiéramos quedado sin agua el año pasado. Está erizo. Pero bueno, día a día podemos ver esta hermosa sierra con una extensión de más de 50,000 hectáreas, solo que bordean la zona sur de la ciudad de Saltillo y de Arteaga. En esta serranía habitan más de 1,800 especies de flora y fauna, entre ellos algunos peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. En este sentido, los mamíferos quizá el ícono ambiental, ¿sí? Como de la zona, es el oso negro. Justamente acaban de inaugurar unas esculturas ahí en Paseo Capital. Sobre las esculturas es lo mejorcito creo que hay de todo Paseo Capital, esas esculturas de ositos, están tiernas,
pero el suelo está bien feo, ¿no? Ya lo verán ustedes, ya hablaremos de ello, de eso más adelante. Muchas de estas especies, ojo también con esto, están en peligro de extinción. Y lamentable por el mismo desarrollo urbano, saludos a Giza, por cierto, el cambio climático y los incendios forestales y los daños que generan los visitantes en esta zona cada vez más se requiere más atención y más cuidado. No vamos a olvidar que apenas hace unos cuantos años, en el 2020, sufrimos uno de los grandes incendios en Zaparinamé y pues fue causado prácticamente por un incidente que se pudo evitar, ¿no? Oye, esto está bien. Y estaba viendo que en Nuevo León, el incendio que hubo en el Cerro de la Silla... hubo uno, güey. El que hubo en el Cerro de la Silla, uno que hubo muy grande también, fue igual en el 2020, como 2 meses después, que se empezó a incendiar. Pero al revés, no se está incendiando como que de abajo, de la base. Arriba, ¿no? Se empezó de arriba hacia abajo. Esa fue una ventaja porque, por ejemplo, estaba viendo que el total de hectáreas que se quemaron fueron como 1.6 de hectáreas de puro matorral bajo en Nuevo León, o sea, en el Cerro de la Silla, y en Zapalinamé eran como 450 hectáreas. Pero era bosque. Sí, aquí sí valió que soy en machín. Y en Santiago también se quemó bastante, este gacho por allá. Bueno, fue en 2015 cuando se ha reportado al menos 1.476 especies, donde 892 de estas especies son flora y 10 de estas son endémicas para este área del sureste de Coahuila. 11 de estas especies están en categoría de riesgo, es decir, están por extinguirse, y las resultantes 584 especies corresponden a la fauna. De ellas, hasta 238 especies son aves, es por eso que el Museo de las Aves tiene muchísimos ejemplares, porque hay muchas aves en esta zona, entre las que destacan el águila real, que por cierto ya está amenazado, o sea, la están amedrentando, ahorita está coarcida. Sí, la están agarrando con una mataleón de MMA, le están diciendo, ¡dame todo lo que tengas! Quieto ahí. No, pero sí está en peligro de extinción, amigos, es algo serio, es uno de los símbolos nacionales, el águila real, y está amenazado según la norma oficial mexicana de la norma 59 de la Semarnat desde el 2010, esperemos que hasta el día de hoy pues haya incrementado su número. Y es considerado, les digo, un símbolo nacional y está en peligro. El halcón peregrino, que también ha sido muy perseguida por coleccionistas y por el uso excesivo de los agroquímicos, está a punto también de desaparecer en la zona. Las guacamayas enanas, que también son poco vistas, pero también se sabe que utilizan precisamente las serranías de Coahuila, sobre todo la Sierra de Zaparinamé, para anidar y alimentarse. Están documentadas al menos 57 especies también de mamíferos, entre los que destacan por su tamaño, ya lo habíamos dicho, y que también está en peligro de extinción, el oso negro. En el caso de los reptiles, se cuenta con un total de hasta 38 especies registradas, de las cuales 16 están en una categoría de protección según la norma oficial. Y aunque en la sierra los ecosistemas acuáticos no son los representativos, o sea, pues no hay como que cascadas gigantes ni cuerpos de agua gigantescos, siguen siendo muy importantes los pocos que hay, ya que cuenta con al menos 2 especies de peces y 5 de estas son anfibios, entre los que destaca la carpita de Saltillo, la Gila modesta, que es endémica de esta región y además está catalogada en peligro de extinción según esta misma norma oficial. Actualmente, posiblemente hasta 11 localidades dependen completamente de la sierra y al menos 2 de manera parcial. La tenencia de la tierra en esta zona es igualmente ejidal o privada y las principales actividades realizadas por los pobladores para la agricultura es la temporal y la ganadería extensiva. En tanto para que los pobladores de las ciudades cercanas, aquí como en Saltillo y Ramos o hasta Arteaga, lo utilizan como un área de esparcimiento y recreación, así como para practicar el alpinismo, el montañismo y especialmente en esta zona del Cañón de San Lorenzo, que por cierto yo he ido y es una cosa hermosa, a ver si adjunto la foto ahí, tengo un sombrero espantoso, no le pongan atención, donde existen más de 200 rutas de escalada de todos los grados de dificultad, desde bien fácil hasta imposible, güey. Así como rutas de papel, yo quiero de eso. rapel, güey, de papel. Una ruta de papel, güey. No, rutas de rapel y zonas proyecto para crear nuevas rutas también. O sea, aparte de las 200, vamos a hacer más rutas. Pero, pues esto es parte de un... Mira, nomás agarras y te vas derecho, güey, hasta arriba, güey. Donde topes, ahí fácil. Y ya es una ruta nueva. Si hay un árbol, lo subes, bajas y continúas. ¿Así? Que no te importe. La Sierra de Zaparinamé, entonces, lleva este nombre en honor y memoria de uno de los grandes guerreros del noreste mexicano, perteneciente al grupo de los huachichiles, quienes se enfrentaron y resistieron valientemente largas batallas contra los colonos españoles que llegaron a evangelizar y colonizar el norte del territorio de la Nueva Vizcaya.
El gallardo guerrero Zaparinamé, con su piel curtida por el sol y sus ojos llenos de determinación... Estaba moreno el vato. Estaba así, por no decir que estaba moreno. Se convirtió en el líder de su pueblo. No fue solo un guerrero, era un estratega muy astuto. Y cuando los invasores intentaron someterlos, él y su gente se refugiaron en las alturas de la sierra de Zaparinamé. Allí, entre rocas y los cactus, juraron defender su tierra y su identidad. Es una manera muy mamona de prácticamente de quitarle el romanticismo de esta descripción de su piel curtida por el sol, cabrón. Pero pues sí, pues probablemente estaba moreno el señor. Se dice... Defendieron de los españoles, estando en esta ¿con qué? ¿Con palos y piedras o qué? Pues no había metales, no había fierro, no tenían la manera de transformar... Era el puño limpio. Ellos dijeron, ustedes, no, yo no estoy encerrado con ustedes. Ustedes están encerrados conmigo. Se agarró y ¡pum! Bueno, fue un chiste que duró muy poco, al menos unos 140 años después y se acabó. Se dice que a punto de fallecer, el indio Zaparinamé se recostó en la cima de la sierra, viendo el azul intenso del cielo que cubre el bello valle de Saltillo, y se quedó allí para quedarse de protector de aquel lugar. Y se fundió con la tierra hasta que la montaña tomó su forma, y por eso ahora podemos distinguir la silueta del valiente guerrero acostado en su borde. No mames, güey, le pasó como a Luke Skywalker, güey, en la película, que nomás de repente trasciende, güey, desaparece. Él trascendió y se volvió parte de la montaña. Luke se volvió parte de la fuerza y el indio Zaparinamé se volvió parte de la sierra. Más sutil, la verdad es más sutil. No entiendo para qué te unirías a la fuerza, es como irte... Pues sí, ¿no? Speed Force, sí, ándale, como una parte de la energía. Bueno, eso es muy... Después, acá está más... Sí, está más chido que formes parte de algo físico. Güey, algo puedes ver. Algo que puedes ver, palpar y que los demás pueden... ¡Oh, Dios! Hoy les hablaré, precisamente, sobre la leyenda del indio Zaparinamé y el origen del nombre de nuestra sierra de Saltillo, Coahuila. Muchísimo tiempo antes de la fundación de la villa de Santiago del Saltillo y del pueblo de San Esteban, o de la llegada de los colones españoles tan siquiera, esta región ya era habitada al menos unos 7000 años antes, por cientos de miles de habitantes de diferentes grupos nómadas de cazadores-recolectores. En la historiografía se conocen como pueblos de la Gran Chichimeca, a todo el grupo concentrado en el área que comprende prácticamente los estados del norte del país, desde prácticamente San Luis Potosí hasta arriba. Toda esta zona siempre fue descrita como un entorno natural agresivo, estéril y hasta con características muy áridas que dificultaban el asentamiento de grandes grupos por la falta de mismos recursos en la región. Es lo que platicábamos ahorita de que tenían muy controlada la población aquí porque no había recursos suficientes como para tener cientos de gente viviendo de los pocos recursos que había, ¿no? Y que no eran asentamientos sedentarios, sino eran nómadas. Los habitantes de la Gran Chichimeca iban desde coahuiltecos, conocidos como los rayados o borrados, y ocupaban la región del valle de lo que hoy es Coahuila. En el sur y en el del estado habitaban los huachichiles, es decir, actualmente Saltillo, Arteaga, Ramos, esta parte del sur de Coahuila, pues es donde más habitaban los huachichiles, aunque no es una característica propiamente, sino que a lo mejor querían ir para Monterrey, güey. No todos quieren ir a Monterrey, no creo. Mientras que en el norte y en el oeste, si ya más para el norte, se encontraban los tobosos, que es otro grupo originario también del noreste. Y estos grupos o estos pueblos se caracterizaban por ser muy celosos en su territorio y lo custodiaban permanentemente. Estos grupos indígenas estaban tan bien adaptados a la región que planeaban estrategias para emboscar a los invasores y así resistirse a su dominación. Se escucha así como que, no, hombre, eran bien peligrosos, pero pues es que también te pones a pensar y dices, güey, pues es su casa, güey, no mames. O sea, si se metiera un vato así a mi casa queriendo amedrentar contra mi vida, pues claro que me voy a poner agresivo, claro, ¿no? Exactamente. Me vuelvo simio. Para defender mi territorio, ¿no? Ese ruido le encantó a nuestros ahorita oyentes de podcast, con esos putazos en el pecho debieron ser gratificantes para todos nuestros amigos de Spotify. Les agradecemos que vayan a seguir viendo que disminuyan un poco el volumen cuando Roberto habla, porque de repente da unos tazos al micrófono, que ahí se los encargo, ¿no? Durante varias generaciones, los grupos de cazadores-recolectores habitaron en valles muy ricos con aguas de manantiales naturales, ciénegas y lagunillas temporales.
Estos antiguos habitantes ejercieron una mínima presión sobre los recursos naturales, ya que tenían una alimentación basada principalmente en guisos elaborados con sal y combinaban plantas, animales de la región, entre estos las yucas, los nopales, los mezquites, los pitayos, los otoles, los zapotes negros y los nogales eran como que las plantas y frutos que consumían, mientras que los animales pues eran como venados, coyotes, perritos llaneros, ratones de campo, víboras, pescados y hasta gusanos. Iba a traer de apoyo, a ver si lo puedo poner después aquí en edición, una imagen donde mi papá está cazando junto con mis tíos unos 9 o 10 perritos llaneros o más, y eso fue aquí en Saltillo hace menos de 40 años, así que prácticamente era algo que abundaba en la región. No sientan lástima por los perritos porque sí eran un chingo. Esta vida, ojo, esta vida... Eso han de haber dicho de todas las demás especies. También de los guachichiles, güey, decían lo mismo seguramente, pinches cabrones. Esta vida locada, pero muy sustentable, se vio amenazada con la llegada de los colonos europeos a la región a mediados del siglo XVI, e introdujeron la ganadería de bovinos, ovinos, equinos y caprinos, es decir, cabritos, ovejas, vacas y caballos. Estos cultivos... No, el cabrito es de Nuevo León, güey, es de Monterrey el cabrito. Quizá la forma de prepararlo, mamón, pero en sí el animal pues fue muy reconocido y pues, le dan muchas utilidades, ¿no? Los cultivos de algunos de los forrajes para alimentar a estas mismas especies, y tiempo después, a finales de este mismo siglo, pero ya con la llegada de los tlaxcaltecas a la región, se introdujo la agricultura, pero con cultivos de diferentes tipos ya de cereales, algodones, hortalizas y árboles ya frutales. Entonces prácticamente fueron con los tlaxcaltecas cuando se transformó el tipo de qué se iba a sembrar aquí, cómo le iban a dar la utilidad a las tierras. Desde entonces se da que haya... pues manzanas, o sea, cultivo de manzanas. Yo creo que la manzana manzanas o así. No, yo creo que ya era algo endémico, pero probablemente eso vamos a investigarlo más. No quisiera afirmarlo todavía porque sí está interesante, ¿no? Son temas que ya iremos destapando. Pareciera que sí tiene algo que ver. Pues claro, por ahí deben empezar, ¿no? Y ver cuáles son. De hecho, uno de los temas muy interesantes que hablábamos aquí entre nosotros era la ruta del vino, ¿no? O sea, en Coahuila prácticamente el vino y el alcohol se volvió importantísimo y es a nivel nacional. Y pues de aquí puede partir una historia muy interesante que ya les iremos contando más adelante. Cuando arribaron los conquistadores y pobladores de procedencia ibérica a la región del noreste mexicano, hicieron actos de sometimiento y tratados o acuerdos con los caciques o caudillos indígenas que comandaban o regían las diversas rancherías o naciones de estas llamadas tribus chichimecas. Los cronistas de la época se refieren a ellos como capitanes, jefes o incluso caciques, cuyos nombres se han aplicado a la actualidad a sitios muy emblemáticos como lo son Nacatés en Icamole, en Villa de García, el Mamulique en Salinas Victoria, los Lazarillos y el Colmillo en Allende, el Guajuco en Villa de Santiago y Zapalinamé en nuestra capital Saltillo. En este mismo siglo, es decir, en el siglo XVI, para no irnos tan rápido, allá por julio de 1577, el señor poderosísimo, veneradísimo por nuestra localidad, Alberto del Canto, con la autoridad que el entonces virrey de la Nueva Vizcaya, Luis de Velasco, fundó la Villa de Santiago del Saltillo. Esto no significó únicamente otorgarle un nombre al espacio, sino que junto con esta orden, la corona española se hacía de la posesión del lugar, señalaba los predios para el lugar de las casas reales, la iglesia, el convento, las calles y el reparto de sus tierras y aguas. Como era de esperarse, estas órdenes no las acataron los indígenas de la región, quienes constantemente atacaron la villa durante sus primeros años de fundación. Pues no es, o sea, querían su espacio. Güey, o sea, es que buscando su espacio. Mamoncito, ¿no? Sí. Es prácticamente... Llegaron y les dijeron, van a hacer esto ahora. Prácticamente es con esta disposición, no nada más, como les decía, no nada más nombraban el espacio. Se apoderaban no nada más del lugar, sino de las personas que estaban ahí, güey. Ya van a hacer lo que nosotros vamos a decirles, ya no van a explotar de esta zona, van a tener que ir para allá. Pasaron 9 años para que, sí, prácticamente, allá por 1586, todavía 9 años después de la fundación de la Villa de Santiago de Saltillo, para que las batallas entre los colonos y los grupos indígenas del norte, y los misioneros franciscanos sobre todo, junto con el capitán Miguel Caldera y su colaborador, el capitán Gabriel Ortiz de Fuenmayor, quienes iniciaron las labores de convencimiento a los caciques de los huachichiles de que dieran la paz.
prácticamente se apoyaban en el establecimiento de poblados donde pudieran dedicarse a la agricultura para que ellos vieran el ejemplo y también dejaran de pues irrumpir en la villa, o bien que siguieran explotándolo de manera sedentaria, sino que se ubicaran dentro de la villa y fueran parte de la ciudad. Parece una idea muy integradora, pero también más adelante veremos qué implicaba, ¿no? ¿Tú crees? Control. Roberto, a ver, sí, o sea, ¿tú crees que esta intención de los franciscanos jaló, güey? Así de que vamos a hablar con los guachichiles a convencerlos de que se alíen con nosotros, que crean en lo que nosotros creemos. Déjame adivinar, ¿los franciscanos les hablaron en español? Pues sí, a güey. Los guachichiles que hablaban un dialecto. Pues sí. ¿Qué más? Es que ¿cómo más se puede complicar? ¿Qué onda, compa? ¿Cómo que no me entiendes? Pues una espada es muy simbólica, ¿no? Prácticamente. Creo que no habría que interpretar. Ajá, o si sea, te armado. Me acaban de apuñalar. Yo creo que quiere ser mi amigo. Yo creo que hasta aquí quedamos. Hasta aquí. Yo creo que hasta aquí le damos, ¿no? ¿Tú crees entonces pues, que los pueblos aceptaron dividir su espacio para cohabitar con los gachupines? Pues déjame decirte que no nada más estás muy mal, sino que también eres tonto. Claro. Los guachichiles habitaban mayormente en esta región y fueron quienes más rebeliones propiciaron a finales del siglo XVI. Aquí nuestro protagonista era quien capitaneaba y organizaba los ataques del gallardo guerrero Zapalinamé junto con su compañero Silabán. Fueron los artífices reales de los ataques e invasores más grandes a esta villa de Santiago, quienes luego de cada ataque, estos caudillos guachichiles se refugiaban en la serranía cercana al valle, y los españoles colonos, a veces confiados en tanto en una superioridad en aspectos tecnológica o incluso numérica en algunas situaciones, llegaban a perseguir a los indios hasta la montaña, pero no contaban que Zapalinamé y su gente conocía cada recoveco, cada escondite de la sierra, porque pues era su hogar principalmente, y entre flechas certeras y una astucia inquebrantable, los enfrentamientos en la sierra se convirtieron en un campo de batalla donde la valentía se medía con cicatrices y corazones indomables. Los colonos, al no poderles darles alcance en la sierra, poco a poco estos mismos se comenzaron a referir a esta sierra como la de Zapalinamé. Así se empezó a dar y a crear la leyenda. Sin embargo, es la sierra de Zapalinamé porque no pudieron pasar. Pues era de Zapalinamé. Zapalinamé todavía está enfrente tiroteándoles con flechas. Ándale. Sin embargo, la historia no acaba ahí. De hecho, la leyenda apenas está comenzando, puesto que en 1588, Francisco de Urdiñola enfrentó una de las últimas rebeliones indígenas dirigida por este gallardo guerrero, de quien se sabe poco, pero se sabe que fue derrotado, no sin antes de ser responsables por diferentes fuentes de haber incendiado la primera misión franciscana, güey. Así como también... ¿Y la incendió? ¿Cómo que la incendió? Wey. Quemó, pero ¿qué? ¿A los vatos? O sea, no las personas, aunque quisiera traerles esa historia más adelante para detallar más sobre ese incidente en Saltillo de 1580. Pero lo que sí sucedió, que podemos decir, es que varias fuentes indican que él quemó la primera misión franciscana, es decir, el primer establecimiento, el edificio donde se instauraron los franciscanos. Hay que definir que los franciscanos es de las órdenes quizá más modestas, más humildes. Creo que es la más humilde y modesta de todas las órdenes religiosas católicas, porque precisamente su principal, pues San Francisco de Asís, pues no era rico. Precisamente uno de sus objetivos es pues hablar sobre la modestia, la humildad y enseñar pues lo que con poco se puede dar mucho, ¿no? Algo así, tampoco no soy religioso, pero sí, güey, no, ya. Mi compa después de dar toda una explicación de la religión, no, yo no soy religioso. No, pero yo no creo en esas mamadas, o sea, yo no sé que me esculquen. No, a mí qué, yo nada, no. Yo nomás digo lo que investigué, güey, hasta ahí no. Persinándose. No. Dios no quiera. Dios quiera. No es cierto. Vamos a cortar esa parte. No vamos a cortar nada. Sí, íntegro va a salir. Y no sin antes de ser responsables de haber quemado, además de la primera orden franciscana, también varias edificaciones en la villa recién fundada de la villa de Santiago del Saltillo. Más adelante vamos a integrar en un episodio todos los ataques que hicieron, no nada más los grupos guachichiles, sino de diferentes índoles del noreste mexicano hacia Saltillo. Va a estar muy interesante, ahí ya tenemos varias bibliografía que podemos usar. Este principio del fin, bueno, nada más como para decir, limpios no se fueron, no se quedaron los colonos. Sí, o sea, en ningún lado, ¿no? Sí hubo respuesta, muy buena respuesta. El principio del fin comenzó
cuando el virrey Luis de Velasco se alió con los tlaxcaltecas en 1591. El objetivo de esta alianza era lograr la pacificación del territorio y la evangelización de los pueblos cazadores-recolectores, así como su conversión a una sociedad más sedentaria y agrícola. Esto mediante el ejemplo impuesto de los tlaxcaltecas, es lo que les decía. Ellos sí se hicieron sedentarios en lugar de nómadas. Se adaptaron prácticamente a las comodidades de una ciudad urbana de la Nueva España, ¿no? Y ellos, mediante el ejemplo, querían que todos los otros grupos nómadas dijeran, pues si esos güeyes también lo están haciendo, nosotros también. Solo que no fue tan sencillo. Ese mismo año, a la villa de Santiago del Saltillo, llegaron 71 familias tlaxcaltecas y al menos 16 varones solteros, todos indígenas. Así se fundó el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, la otra mitad de lo que hoy conocemos en su totalidad como Saltillo, porque pues eran dos en un principio, dos ciudades en su origen. Una historia que vamos a contar en otro episodio. Saltillo estaba como dividido en prácticamente dos. Por eso la Plaza de la Nueva Tlaxcala representa un inicio de un lugar a otro. Que es la Nueva Tlaxcala y la de Armas, ¿no? Pues sí, se representa ese momento histórico en el que la ciudad fueron dos ciudades en un inicio y al final se hicieron una, pero más adelante desarrollaremos esta historia que está también bien interesante. Como un dato extra también aquí, vamos a agregarle que en 1591 también, ya en octubre de ese mismo año, recordemos que eso fue en julio, para octubre de 1591 Francisco de Ordiñola oficializó la fundación del pueblo de San Isidro de las Palomas, güey, conocido como Arteaga. Saludos, Arteaguita, qué bonito. Es un nombre chulo. ¿Cómo? San Isidro de las Palomas. San Isidro de las Palomas. Mi papá me contó que mi abuelo nació en San Isidro de las Palomas, güey. Así, como se llama San Isidro de las Palomas, perro. Para que vean. Bueno, después platicamos de eso. Formado principalmente por dos familias de origen tlaxcaltecas, y por eso lo metí aquí el tema, porque pues se originó precisamente por esta unión y esta llegada de los tlaxcaltecas en el 91. También dos familias de estas grandes, que estoy seguro y hay que investigar mejor, porque no sé si estos son los hombres de la familia eran tlaxcaltecas o si se emparejaron con una familia tlaxcalteca para que fueran considerados familia, ¿no? Porque sus nombres es Don Buenaventura de Paz, Simón, güey. Eso es un tlaxcalteca. Eso no es tlaxcalteca. Don Joaquín de Velasco, Simón. Son hispanos, ¿no? Pero pues se mezclaron, ¿no? Historia que más adelante les vamos a traer. Bajo este contexto histórico, se formó una leyenda de Zapalinamé. Ahora sí va a empezar la leyenda. Esto era el intro del contexto. Esto era el intro del intro de la historia. Así es. Tienen que seguirlo. La leyenda dice que en los confines de la Sierra de Saltillo, el nombre del indio Zapalinamé, el gallardo cacique de los guerreros huachichiles, se teje entre los susurros del viento y los murmullos de sus arroyos, su espíritu indómito que desafió la opresión, negándose a someterse al yugo de la conquista, y pese a ser invadidos y despojados, encontraron un refugio en los recónditos abrazos de la montaña. Desde las sombras de los bosques, Zapalinamé urdió audaces embates contra los invasores, dirigidos por el fiero general Francisco de Ordiñola. Con valiente astucia, lideraba a sus guerreros en defensa de su hogar, pues la villa de Santiago del Saltillo le había quitado todo, de donde vivía y donde las tradiciones de su gente se entrelazaban con la tierra misma. En el crepúsculo de su existencia y al borde del tránsito hacia la eternidad, Zapalinamé, herido de muerte, reposó en la cúspide de la sierra y contemplando el vasto horizonte que se despegaba ante él, el azul intenso del cielo del Saltillo se fusionaba con el verde esmeralda del valle y allí, entre el susurro de las hojas y el cantar de los pájaros, decidió fundirse con la tierra que tanto amó. En su último suspiro, el alma del guerrero se entrelazó con los secretos de la montaña, moldeando su forma para siempre. Y así, la silueta del valiente guerrero Zapalinamé se distingue en el horizonte, recordándonos su sacrificio, su coraje y su amor por esta tierra, así como su gente. Hoy, su espíritu vigila desde lo alto, protegiendo los secretos ancestrales y nutriendo la vida que florece en cada rincón de la sierra. Sus huellas perduran en los senderos de la historia y su legado perdura en cada árbol, en cada arroyo y en cada susurro del viento. Zapalinamé, el eterno guardián de la sierra, el símbolo vivo del amor por la tierra y la libertad. Se dice que en las noches de luna llena, el espíritu de Zapalinamé recorre las cumbres de esta sierra. Se le ve como una sombra imponente con su arco en mano y su mirada desafiante. Lugareños afirman incluso que protege a quienes aman la tierra y respetan su historia.
Así que cuando caminen por las faldas de la sierra, escuchen el susurro del viento y sientan la presencia del guerrero indomable, su legado perdurará en las piedras y en los corazones de aquellos que se niegan a doblegarse ante la adversidad. La lucha entre los antiguos habitantes contra los invasores involucró todavía un factor más decisivo que nos falta decir: las enfermedades traídas por los españoles, que no tardaron en propagarse cual incendio por todo el territorio a donde llegasen los colonos. Esto fue diezmando poco a poco la población de las comunidades indígenas. La viruela y la fiebre fueron responsables de acabar con la vida y esperanza de cientos de miles de habitantes de la región. Así, los hombres dirigidos por este valiente indio fueron desapareciendo en población y, a pesar de perder a su líder, mantuvieron su carácter indómito hasta ser erradicados en su totalidad allá por 1760, como resultado de las guerras anti-indias ordenadas por los Borbones en 1725. Casi 35 años de exterminio continuo. Y me vas a preguntar, o se van a preguntar, ¿qué chingados son esas guerras anti-indias y por qué suenan tan genocidas? Pues vamos a resumir. Era algo muy... Pues en Estados Unidos hicieron prácticamente lo mismo, ¿no? Sí, pero durante más tiempo y más extendido. Y mucho más sangriento. Sí, totalmente. Pero no por eso somos menos violentos, ni vamos a recordarlos como menos a los indígenas del noreste mexicano, porque pues prácticamente es un capítulo de la historia que no nos gusta revivir, que no nos gusta admitir, porque hay mucho de qué hablar de esto. Y es que podemos resumir dicho periodo como un bravo intento por pacificar y controlar a las tribus indígenas, sobre todo las nómadas que habitaban en lo que se conoce hoy como la Gran Chichimeca, porque ya habían pasado al menos 140 años, ojo, 140 años desde la fundación de las ciudades capitales, que hoy en día son, y todavía persistían las embestidas de los indígenas hacia los pobres e indefensos habitantes de la villa de Santiago del Saltillo y compañía, que solo querían explotar y apropiarse del antiguo hogar de sociedades milenarias en sus propias caras y además hacerlos entender de que lo que sabían y creían estaba muy mal y se iban a ir al infierno. Nada más. Nada más. No sé por qué se enojaban tanto con ellos, pobrecitos. Dichas reformas borbónicas en el siglo XVIII buscaron consolidar el control sobre áreas fronterizas, donde estas incursiones y los ataques de los tribus indígenas representaban realmente una amenaza para la seguridad y el orden colonial. Por eso, bajo el gobierno de los Borbones, se intensificaron los esfuerzos para establecer una presencia militar sólida en la región y llevar a cabo campañas militares para someter a las tribus rebeldes, güey. ¿Sabes qué pienso, güey? Que hay mucha gente por ahí creyéndose el protagonista de una historia, güey. No entienden, güey, lo que es ser un verdadero prota, güey. El indio Zapalinamé lo fue, güey. Él se convirtió en el prota, Él se convirtió en un prota. Bueno, que quizá pudo haber sido local, un antagonista. Un antagonista. Un antagonista local. Porque el protagonista, pues, es Francisco de Urdiñola. ¿Quién tiene calles, güey? Tal vez la montaña es suya, pero las calles y la forma institucional... A ver, ¿qué tiene más área? Francisco de Urdiñola, güey. ¿Qué tiene más bueno, área? No, pues no, pinche... Claro que güey, obvio. Y la calle de Urdiñola probablemente... Pues, un par de kilómetros. Unas decenas de kilómetros y es todo, ¿no? Pero bueno, también con ello, bueno, es lo que les decía de que se habían implementado estos, un trato más militar. Y estas guerras anti-indias en el noreste de México, durante este periodo borbónico, fueron un componente muy importante en la extensión territorial y la consolidación del dominio español en la región. Aunque estas campañas lograron en algunos de estos casos pacificar temporalmente ciertas áreas y reducir las incursiones indígenas, también dejaron un legado de conflicto, desplazamiento y violencia que afectó profundamente a las poblaciones indígenas y a la historia de la región. Imaginarse en los zapatos en sentido figurado, porque estaba descalzo el indio Zapalinamé y sus congéneres, me revuelve verdaderamente el estómago, güey. Debió ser aterrador y trágico ver con lágrimas en los ojos a hermanas y hermanos, hijos y padres caer, ya sea por enfermedades o en batalla, solo por la defensa de tu hogar y tus costumbres. Sin embargo, y a pesar de todo esto, se estima que todavía algunos descendientes de estos aguerridos pueblos aún habitan en la región, incluso algunos entre nosotros. Es por eso que no hay que olvidar que los hombres que lideró el indio Zapalinamé estaban defendiendo su hogar, sus costumbres y sobre todo sus creencias, de las que lamentablemente hoy sabemos lo mismo que las creencias del resto de las comunidades indígenas que habitaban el resto del noreste del país. Es decir, prácticamente nada. Nada, güey. No conocemos nada. Y no es porque no tuvieran una imaginación, una creencia, una idiosincrasia, o porque no tuvieran la inventiva,
o porque no fuera necesario recordarse en la historia, o porque estuvieron equivocados, ni tampoco porque no fueron capaces de creer en algo tan complejo como la cristiandad. No, amigos. Su historia, complejo, así como su identidad, sus características y costumbres fueron borradas, eliminadas sistemáticamente por la misma orden que hoy sigue rigiendo nuestras vidas, nuestras vacaciones, nuestros días festivos, nuestros valores, nuestra forma de amar y de perdonar, así como de pensar y de hablar. Y tanta falta que le hace, güey, a la gente, de verdad tener ese tipo de espíritu, güey, que tenía, güey. Que tenían estos, güey. O sea, imagínate, güey. Hay muchas personas por ahí, güey, creyéndose que, pues a lo mejor no tienen algo de cómo continuar, güey, con su vida o algo así. Y estos vatos defendieron con arcos y flechas el lugar en donde vivían de una manera con tanta voluntad, que perder la capacidad de que se transmitiera eso. Sí, que pudieran transmitir de verdad ese sentimiento de, tú puedes, güey, si quieres defender algo, defiéndelo, güey. Y se perdió, güey, completamente. Sí, porque ese mismo carácter no conviene tenerlo dentro de tus pueblos, güey. O sea, como rebeldes está muy bonito, pero cuando esas personas se te rebelan a tu hegemonía, se vuelven el enemigo. Entonces, cuando esos rebeldes son partidarios por institucionales como un revolucionario mexicano, etcétera, tiene ya un respaldo como que por el pueblo. Pero en el caso de los indígenas, quedan en una línea en el que casi nadie se siente particularmente identificado con estos grupos. Porque sobre todo en el norte es muy poco o muy raro aquella persona que asume tener cierta identidad indígena, güey. Eso es rarísimo. Y es parte de esta aculturación que surgió, que provocaron... Todo ese control. Todo el control que hubo, o sea, ejercieron sobre... prácticamente sí tuvieron la posibilidad, o sea, hay que admitirlo. Los españoles le dieron la oportunidad de asimilarse a las costumbres nuevas de la Nueva España para integrarse en una ciudad moderna. Ojo, una ciudad moderna incluye muchos buenos beneficios, o sea, no es tan malo como parece, ¿no? Sin embargo... Sí, como el aumento de la esperanza de vida, sobre todo. Mínimo, como mínimo. Aunque bueno, eso se puede juzgar ya después, dependiendo del estilo de vida que tenían los indígenas y el estilo de vida de los españoles colonos, que eso también estaría interesante platicarlo para ver quién era más sano en cuestión de salud física, por lo que comían, por el ejercicio que hacían. Pues estás hablando que la mayoría de los indígenas del norte eran altísimos, eran fuertes. Prácticamente hay historias en las que los españoles describen a los tlaxcaltecas, sobre todo a los huachichiles o a la parte de los chichimecas como guerreros altos, fuertes, que podían con 1 o 2 guerreros españoles, solo uno. O sea, que prácticamente se medían entre 2 o 3 españoles por... Imagínate con cuántos indígena podía el indio Zapalinamés si lo tenían tan en alta estima. Exacto. Ese vato de perdida podía con unos 5 o 6, güey. Fácil, güey. Fácil podía con 5 o 6, solo, güey. Vámonos. A puro flecha y espada y vergazo limpio. Fácil, sí, o sea, estilo de pelea y con herramientas que pues iban creando que no tengan puntas de metal como sí lo tenían los colonos, pero pues seguían siendo mortíferas. Una flecha con muy buena puntería o hacer emboscadas, pues era lo que terminaba por acabar con pues como lo disparejo. Lo disparejo en cuanto a la tecnología que había, porque es lo que decía, o sea, ellos quizá venían no tenían un número tan grande como los habitantes de la región, pero sí tenían mucha ventaja tecnológica por sus espadas, armamentística sobre todo. Sí, claro, sus armaduras, los caballos también estaban forrados. O sea, espadas, güey, la forja, güey, de metales nació allá, güey. Era muy complicado. Hay que reconocer que esta orden a la que decimos que prácticamente está ahorita todavía controlando nuestras vidas y que fue la responsable de aquella masacre y pues prácticamente continuar y permitir más bien que se hiciera de esta manera la aculturación y la evangelización de esta zona, ya no son las mismas personas. Hay que reconocer que la institución religiosa, así como también nuestra geografía y nuestra propia sociedad ha ido cambiando y no podemos culpar a la institución actual por los crímenes anteriores. Simplemente
porque no son los mismos, eso hay que reconocerlo. Pero que no se nos olvide la deuda con los antiguos y verdaderos originarios habitantes de la región. Y esta, mis queridos amigos, fue la historia del indio Zaparename y cómo se le ganó el nombre a nuestra bella Sierra de Saltillo a partir de su historia. Así que, pues este es técnicamente... el prota de la historia. El prota de nuestra historia. Siento que me acabas de contar el resumen de un anime, güey, tipo JoJo's, güey. Te lo prometo que suena similar, güey. Siento que es el prota que salió de la nada y nomás dice, a esos vatos ya me los voy a empinar. Sobre, pa. Esos JoJo's, güey. Pues básicamente. Ese güey pudo haber sido, pues yo lo vería más como al contrario, porque el que sí terminó pues apañando, pues fue Ordiñola, güey. Claro, pero, bueno, dentro de mi perspectiva yo le doy más valor a la voluntad que tuvo. Ojo, yo también para anteponerse, claro. Debo admitir que toda esta recopilación de información, pues la hicimos basándonos en muchos sitios web, además de algunos, bueno, eran como 3 sitios web que hablaban prácticamente de la historia, también de algunos libros para describir y saber cómo era el contexto histórico del momento y de la zona, y de la utilidad de pues el agua, por ejemplo, de Zaparename, que pues ayudó a que se hicieran las primeras civilizaciones, y los cultivos, ¿no? Prácticamente recuperaban mucho el agua de todas estas zonas. Y una cosa que hay que como mencionar de esto es que hay mucha todavía información sobre la región en sí. Sobre la región que puede ser... Está prácticamente, no puedo decir que está escondida. Muchos científicos... No es inexplorada, no es inexplorada. O sea, ya está escrita, solo que quizá le falta más difusión. Y es precisamente este podcast lo que queremos hacer, es pues traerles compendios de ciertos temas en los que pues no voy a traerles información nueva o inédita. Hasta el momento no, en algún momento lo tendré y les diré, esta es información inédita, cabrones, ahora sí. Pero si no, pues simplemente... Espérense unos 10 años a que se desclasifiquen los archivos. No, pues, faltan 10 años para el archivo que sí quiero, pero todavía le falta. Por el momento vamos a ir recopilando mucha información de bibliografía local, regional, que pues nos da para hablar de muchos temas. Yo creo que también estamos a disposición de que nos escriban ahí en los comentarios qué tema quisieran que abordáramos, qué historia les interesa que relatemos en este canal, porque de eso se trata, de relatar historias que sean propias, que se sientan locales, que se sientan... Pues, si es principalmente de Saltillo y pues el área sur de Coahuila, mejor. Sí. Y si es de todo Coahuila, pues también es bienvenido. Y si es de todo México, pues también, ¿no? Es que lo de México principalmente está grande. Sí, o sea, grande. Sí me da como que miedo meterme en temas nacionales. Principalmente Saltillo y el área sur de Coahuila. Pero principalmente estos sí les entro. O sea, sí, eso sí me agrada. Échenle, ahí sí échenle. Y no, escriban, de verdad. Con aguacate les mandamos el tema. ¿Qué tema les gustaría que abordáramos? Hay muchas cosas, hablamos ya de... o bueno, queremos hablar tanto de los vinos en Saltillo. Hay muchos temas. Sí, hay muchas cosas de qué hablar. Y pues bueno, yo creo que eso, mis queridos oyentes, ha sido todo por este primer episodio de Vociferas. Espero que nos puedan acompañar en otro episodio y que pues les haya gustado. Denos una manita arriba y pues las otras cosas que... Suscríbanse y todas esas cosas que no ocupamos de ustedes. O sea, sí, ahorita vamos a poner nuestra cuenta de Bancomer. Sí, aquí va a aparecer unos 16 dígitos y si ustedes nos pueden mandar, por favor, los 17 de su tarjeta de crédito. Por delante y por detrás. Por detrás. Sí. Que traiga datos, por favor. Sí, nombre, por favor. Sí, nombre, sí. Porque luego sacan esas de BBVA que no traen datos, güey, nomás traen un código QR. No, manden una completa. Oye, si ustedes encuentran una tarjeta BBVA también así, sin datos ni nada, es mía, se me perdió. Tenía días perdidas, maldita sea. Y pues espero que me estés escuchando, tarjeta. Voy a ir por ti. No, ya, güey, vámonos. Pues bueno, pues yo soy Roberto González, para que les quede bien claro. Yo soy José Sánchez, y esto es... Vociferas. Vociferas, vamos a decirlo. Vociferas. Sobres. Gracias. Que no te confundas, mis botas son San Laurent.